Queridos hermanos, queridos oyentes que estás allí atrás de estas pantallas viendo este programa, queremos decirte que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en Juan 15, del 1 al 4. Vamos a estar viendo todo el versículo 15 de Juan, donde nos va a enseñar el Señor Jesús cómo vamos a permanecer en Él. Y enseña Jesús a sus seguidores por medio de parábolas. Quiero decirte que es una parábola. Es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Eso lo usó Dios mucho. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús, cada enseñanza que daba a sus discípulos era por medio de parábolas. Y hoy vamos a estudiar una de ellas. Juan 15, del 1 al 4, dice la palabra de Dios así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced en mí. El verbo permanecer equivale a quedarse en un determinado lugar o mantener una determinada posición y quedarse, pero quedarse para siempre. Ser constante, perseverar en lo que estamos, en donde estamos nosotros buscando de las cosas de Dios, en el camino que Él nos ha colocado. Eso es permanecer. Entonces el ser humano que permanece en Jesucristo, vamos a ver 9 puntos que vamos a aprender, que son: el ser humano que permanece en Jesucristo lleva mucho fruto. El ser humano que permanece en Jesucristo puede pedir todo lo que quiera y le será hecho. Es un discípulo de Cristo. Es amado por Jesucristo como el Padre lo ama a Él. Quinto punto: se mantiene en el amor de Jesucristo. Sexto: tiene el gozo de Jesucristo. Séptimo punto: cumple el mandamiento de amar. 8. Pone la vida por sus amigos. Y el último punto, el 9, es llamado amigo de Jesucristo, ya no es llamado siervo. Pero estos puntos que he tomado para estudiar están escritos aquí en Juan 15 y vamos a corroborarlos. Dice, el primero que dice, lleva mucho fruto. Veamos qué dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y leamos lo que dice Gálatas 5:22 de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que el ser humano que permanece en Jesucristo debe tener el fruto del Espíritu. Debe permanecer en amor. Debe permanecer cada día en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. O sea que la reflexión diaria antes de acostarnos sería: Señor Jesús, yo verdaderamente estoy permaneciendo en ti de acuerdo a los frutos que tú tienes. Verdaderamente, Señor Jesús, estoy aplicando a mi vida estos frutos. Es así esa reflexión que debemos hacernos, pero sabemos que tenemos un abogado ante el Padre, que Él es fiel y justo para perdonarnos cuando hemos fallado, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos estar fallando siempre. No, en Cristo Jesús debemos de ir renovando, transformando nuestros pensamientos para poder ir cambiando. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y en el día a día todas son hechas nuevas. Entonces vamos al segundo punto que dice, este nos gusta a todos, porque dice, puede pedir todo lo que quiera y le será hecho.
¡Qué bendición! Podemos pedir todo. ¿Pero cómo? Cuando permanecemos en Jesucristo, cuando ese pámpano que somos nosotros, verdaderamente estamos bien agarrados de la vid, bien sostenidos de la vid. Es así como nos está enseñando Jesús en esta parábola. Y lo vamos a ver en el versículo 7 y en el versículo 16. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias, Señor Jesús, porque podemos pedirte. Cuando permanecemos en ti, Cristo Jesús, podemos pedirte cada día, aún en tu misericordia. Tú nos perdonas y podemos pedirte. ¿Qué podemos pedirte en estos momentos que estamos pasando a nivel mundial? Salud. Dale gracias a Dios porque hemos sido sobrevivientes del COVID. Te haya dado COVID, eres sobreviviente. Y si no te ha dado, gloria a Dios, también eres sobreviviente. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios, para poder decirle a muchas personas, no moriré, sino que viviré para contar las grandes maravillas que Jehová ha hecho en mi vida. Gloria sea el nombre de Dios. Y seguimos en el tercer punto. Ese ser humano que permanece en Jesucristo es un discípulo de Cristo. ¡Qué bendición ser discípulo de Cristo! Y vamos a verlo en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Qué hermoso! Y nos conocerán que somos discípulos de Dios, según Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Señor, cada día derrama de tu amor, porque dice 1 Juan 4:8, dice, Dios es amor. Y si nosotros estamos siendo sus discípulos, nosotros tenemos que dar mucho amor y ver todo con amor, como lo vería Jesús en las circunstancias que estés pasando. ¿Cómo lo vería Jesús? Con mucho amor. Y a seguir adelante para que nos puedan ver como sus discípulos, tenemos que dar mucho amor. Y en el punto número 4 dice, ese ser humano que permanece en Jesucristo es amado por Jesucristo como el Padre lo ama. En el versículo 9 lo podemos ver. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea, seguimos hablando del amor de Cristo. Cada día permanecer en el amor de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos escogiste para amar al prójimo. Y dice la palabra de Dios que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no podemos tratarlo mal, ni hablar mal de él, ni juzgarlo. No, mucho amor para ese prójimo que está a mi lado, que está en mi casa, que es mi vecino, que es mi compañero de trabajo. Con mucho amor lo vamos a ver. Gracias por esa enseñanza de Jesús. El quinto punto dice, se mantiene en el amor de Jesucristo, el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué podría significar que se mantiene en Jesucristo? Significa someterse plenamente a su voluntad. Aceptar su corrección cuando sea necesario, porque Dios al que ama, disciplina. Amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Aprender a obedecer su palabra. Todo lo que el Señor nos enseña, que sea en la palabra de Dios, es un mandamiento, es una orden que nosotros debemos de cumplir. ¿Cómo? Obedeciendo cada día lo que el Señor nos enseña. El sexto punto dice, tiene el gozo de Jesucristo. En el versículo 11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
¿Qué aprendimos en el Antiguo Testamento cuando Nehemías le dijo al pueblo, el gozo de Jehová es nuestra fuerza? Y hemos aprendido desde niños lo que hemos estado estudiando la palabra de Dios, el Jehová es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en esa época, en Nehemías 8:10, ¿por qué lo dijo? Porque el pueblo estaba triste, pero él estaba diciendo, no estén tristes, estén gozosos, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los estaba animando. Y eso es lo que necesitamos nosotros, demostrar siempre el gozo del Señor. Porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea que nosotros tenemos que estar siempre alegres, gozosos, porque el Señor está con nosotros. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú tienes que estar gozoso, el Espíritu Santo está en ti. ¿Qué debo hacer para tener el gozo del Señor? Confesar nuestros pecados cuanto antes. Si hemos fallado, confesarlo inmediatamente. Leer la palabra de Dios como un alimento espiritual. Hablar a Dios en oración a todo tiempo. Desde que nos levantamos, en todo tiempo, cuando vayamos en el carro, cuando vayamos en el bus, si tú vas en el bus, ve orando, ve clamando a Dios, no estés pensando en ese problema o en esa circunstancia, ve orando, ve diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. Tu palabra dice, recuerda, la palabra de Dios da fortaleza a nuestro cuerpo, porque ella es viva y eficaz y penetra a los tuétanos nuestros. No, pero es que no siento nada. Síguela repitiendo, que Dios va haciendo la obra cuando nosotros vamos estudiando la palabra de Dios. Séptimo punto, cumple el mandamiento de amar. Versículo 12 y el versículo 17 nos enseña. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Me preguntaba, ¿por qué Jesús enseña tanto amarse unos a otros? ¿Por qué es tan repetitivo en decirnos que debemos de amarnos unos a otros? Porque es que no entendemos. Porque la palabra de Dios debe de ser entendida con nuestro pensamiento, con nuestro ser, con nuestra razón. Por eso el versículo 103 le dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira de dónde te sacó, mira la sanidad que te dio. Diariamente tenemos que estarle recordando a nuestra alma. Y así mismo tenemos que estarnos recordando a nosotros mismos. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Tienes que amarnos unos a otros. No, pero es que me hizo esto, habla de mí, me está molestando, no me agrada. No importa, hay que amar a ese prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús es repetitivo, porque nosotros los seres humanos nos tienen que estar repitiendo las cosas para que podamos como entender. Y cada día Dios está demandando más amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios están viniendo los últimos tiempos y tú estás viendo que hay guerra, que hay rumores de guerra, que se está viniendo la pandemia, que se está viniendo tantas cosas, que los hijos se van contra los padres, que los padres, que van mal entendimiento en los hogares. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Con la palabra de Dios que nos está diciendo, ámense unos a otros. Entonces eso es algo de poner en práctica en el diario vivir, porque el Señor nos lo está enseñando. Hoy, si se dan cuenta, es repetitivo en Juan 15, pero si vamos leyendo la Biblia, siempre nos están diciendo del amor de Dios que debemos de dar nosotros a las demás personas, más a nuestro cónyuge, más a nuestros hijos, más a los que nos rodean, pero más a cualquiera persona que se nos acerque. Ese es el amor de Dios. El punto número 8 dice, pone la vida por sus amigos. Mire lo que dice el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que es este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y leía yo en Primera de Juan 3:16 y me confronté un poquitico y dije el comparativo de ese versículo, Primera de Juan 3:16, y me voy a Juan 3:16, un versículo que nos enseñan desde la escuela dominical.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús dio su vida por la humanidad, por ti, por mí, por toda nuestra generación. Ha dado su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para cuando estemos en las bodas del Cordero y Jesús nos llame a lista, podemos decir: aquí estoy, Señor, presente. Entonces, en Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Como dice Juan 3:16, lo está diciendo Primera de Juan 3:16. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No es fácil leerlo, sí. Entenderlo, sí. Jesús puso su vida por nosotros. Hacerlo no es fácil. Pero en algún momento, no, de pronto no puede ser llegar a una muerte, ¿no? Pero poder dar esa vida por mi hermano, en la ayuda que podamos darle, pues lo que vemos en estos momentos, en la ayuda, en el servicio que podamos darle, es lo que se puede hacer ahorita, actualmente. Pero aún aquí dice la vida por los hermanos. Pero ese es otro estudio muy profundo. Vamos a seguir en Juan 15 para terminar. Dice el punto número 9. Es llamado amigo de Jesucristo, ya no es llamado siervo. Dice el versículo 14 y el 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y reflexionaba, estudiando esta palabra, que el siervo no conoce lo que hace el amo. Entonces, en la actualidad, yo llamaría a mi amigo, aquella persona en que yo puedo llamarla, comentarle mi situación, o aún contarle cosas de mi niñez, de mi juventud, mis alegrías, mi tristeza. Ese amigo en el que ya conoce de mi vida, que aún él puede ser yo también su amiga. Si él empieza a contarme de su vida, podemos conocernos más. Una cosa es conocerse, otra cosa es ser amigo. Y qué bonito que cuando ya asistimos a una iglesia ya nos podemos llamar hermano. Por eso los grupos de nutrición, que tienes ejes en esta visión, los grupos de nutrición ya tienes amigos, porque conoces cada vida de cada hermano, en la situación, sus hijos, porque podemos ponernos en oración, porque el hermano puede llamarnos y decir: necesito que oren por esta situación, por esta enfermedad, porque mi hijo aún va a viajar. Podemos decir, son temas como insignificantes, pero no, el que alguien haga una oración porque va a viajar un hijo mío o porque yo voy a viajar es importante. La oración del justo puede mucho. ¿De qué Dios nos está librando cuando alguien puede orar por mí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos está enseñando, que ya no somos siervos de Dios, sino amigos. Y somos discípulos. Y si estudiamos más la palabra, somos sus hijos. Ya somos hijos de Dios. Es nuestro Padre Celestial. Qué lindo que cada día podamos ir entrando a la palabra y encontrar esas promesas hermosas para nosotros, para poder decir: gracias, Señor Jesús, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa promesa maravillosa de vernos sentados a la diestra de Dios Padre con Él. Gracias, Señor Jesús. ¿A dónde, Señor Jesús? Tú tienes grandes cosas para nosotros. Y la palabra de Dios lo enseña. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Dios amado, porque tú nos enseñas cada día de tu palabra. Y esto es un capítulo de la palabra de Dios, Juan 15, y mire todo lo que tiene para nosotros. Cuando nosotros permanecemos en Él, cuando estamos agradándole a Él en todo, no en una sola cosa.
No, porque si leímos el fruto del Espíritu, no podemos nada más dar amor y la paz. ¿Dónde queda la paciencia? ¿Dónde queda la mansedumbre? ¿Dónde queda la templanza? Si algo se me presenta, un problema muy grave, una circunstancia grave, mi templanza, mi dominio propio, ¿dónde queda? Ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre buscando de Dios para que en el momento que se presente cualquier circunstancia, el Espíritu Santo de Dios nos redarguya, nos instruye, nos ayuda a salir adelante, nos trae pensamientos que son de la palabra de Dios. Inmediatamente, cuando viene un problema, algo adverso a nuestra vida, el Espíritu Santo puede ayudarnos a decirnos qué es lo que necesitamos, porque el Espíritu Santo, dice el capítulo 16 de Juan, enseña las obras del Espíritu Santo, que es aquel que nos dejó Jesucristo cuando ascendió al cielo. Él les dijo, les conviene que yo me vaya para dejarles el Consolador, quien es aquel que les guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, porque Él lo dice. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Más nadie, solo Jesucristo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos está recordando siempre aún lo que debemos hacer. Porque hay cosas que dice uno, no, pero yo no peco, yo estoy bien. Pero es que aquí dice que la palabra de Dios dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, se me cuenta como pecado. Y el Espíritu Santo nos va siempre ayudando con todo lo que hemos aprendido de la palabra. Nos trae siempre, cuando vamos a hacer algo, nos puede redarguir y enseñar y instruir. Y nos puede decir, no, por ahí no puedes hacerlo, tienes que hacerlo por otro lado. Y gracias a Dios porque nos enseña. Mira, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos está enseñando. Pero hay algo en Juan 15 que debemos de tener en cuenta. Porque nuestra alma debe saber lo que le va a suceder si no permanece en Dios, si no permanece en esa vid que es Jesucristo. Veámoslo en el versículo 6 de Juan 15. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos estar siempre agarrados de la vid. Nosotros no queremos que el labrador, que es el Padre Celestial, nos vaya a retirar porque no estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Porque entonces se cumpliría la palabra del versículo 6, que es echado fuera. Pero nosotros tenemos que estar apropiados de la palabra. Mire cuán importante debemos de estar bien seguros de quién estamos creyendo, que nosotros tenemos que pensar ese versículo que dice, cuando nos estemos presentando ante la presencia de Dios, y cierta persona pueda presentarse y decirle, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, prediqué tu palabra, puse manos sobre los enfermos y eran sanos. Y Él le dirá, no te conozco. Señor, Señor, no te conozco. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos. Y estos 9 puntos que nos enseña Juan 15 es para tener en cuenta diariamente, hermano, para permanecer en Jesucristo. Nosotros no podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Señor, recuerden, no le gustan los tibios. Al Señor o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré. Entonces nosotros tenemos que estar siempre firmes en lo que Dios está enseñando, firmes en lo que estamos aprendiendo. Demandará Dios más de cada uno de nosotros cuando aprendemos más de la palabra, porque quiere decir que entre más aprendes, debes de estar seguro de lo que estás haciendo, debe ir guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que el Señor está enseñando en su palabra, para toda persona que está iniciando en el Señor o aún está creciendo en el Señor, toda persona debe estar aprendiendo de la palabra y poniéndola por obra. Por eso, si usted va a Santiago 1:22 y lee en la Reina Valera,
Mire lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Y qué dice la versión nueva, versión internacional? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En todo momento, llevar a la práctica lo que aprendemos. Pero no es fácil. Sabemos que estamos en un proceso, pero en un proceso que necesitamos actuar rápido, porque no sabemos ni la hora, ni el día en que Jesucristo vaya a venir por nosotros. Podemos estar esperando el rapto, pero también podemos en cualquier momento fallecer o morir. Entonces debemos de estar preparados y poder decir ese versículo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, pero para ser del Señor tenemos que permanecer en Jesucristo. Lo que aprendimos hoy en el capítulo 15. Es repetitivo lo que se enseña, pero es que Jesús lo está enseñando de manera repetitiva. Siempre le enseñó a los discípulos, estando aquí en la tierra, lo que debían de hacer. ¿Y qué era lo que les enseñaba? Lo que en el reino de Dios se debe de hacer. Lo que el reino de Dios, si está estableciéndose aquí en la tierra, debemos de hacer lo que Jesús haría aquí en la tierra. Y tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos redarguye para estarnos recordando que debemos de nuestro comportamiento, nuestra actitud, estarla haciendo agradando a Dios en todo. Hoy te invito, que estás escuchando esta palabra, a una reconciliación con el Señor. Y si no has aceptado a Cristo en tu corazón, poder aceptarlo. Es solamente repetir una oración y decir: voy a comprometerme a leer la Biblia y a orar, porque eso es beneficio para mi vida, es beneficio para mi hogar y es beneficio para donde yo me encuentre. Entonces, ora conmigo en una manera de reconciliación y en una manera de aceptación a Jesús en nuestro corazón. Señor Jesús, en este día te acepto como mi único y salvador personal y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que lo borres del libro de la condenación. Quiero agradarte en todo. Hoy he decidido agradarte, obedecerte, para poder permanecer en ti, Jesucristo. Quiero ser ese pámpano que esté siempre agarrado de ti, Jesús, que eres la vid, y que el labrador siempre me encuentre agarrado de ti, Jesús. Señor, sella esta decisión con tu Espíritu Santo, una decisión que he tomado, porque hoy recuerdo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que en tus llagas llevaste mis enfermedades, y que hoy puedo decir que soy un hijo o una hija tuya. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y fiel y justo para perdonar mis pecados. Gracias, Dios, porque tú has entrado a mi vida a renovarme cada día. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir y declarar este versículo que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Señor, yo quiero alcanzar la misericordia tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy ponemos en oración nuestras familias, nuestros hogares, que sean también transformados y renovados por Cristo, que sean tocados por el Espíritu Santo, que toda rebeldía del Hijo pueda, Señor Jesús, poder ponerse en orden en casa, que el Espíritu Santo empiece a obrar en cada hogar que está escuchando esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, eres fiel y justo con nosotros, porque aún en nuestras debilidades, Señor Jesús, podemos decir que somos fuertes en ti. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra
que tú nos has dado en el día de hoy. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén.